Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, para el día de hoy. Como siempre, recordaros que son lecturas generales y que no tiene por qué resonar todo con tu situación personal. También recordaros que tenéis tanto mi otro canal Interactivos de Amor, por si queréis alguna pregunta concreta de amor, como por ejemplo si os va a llamar, qué siente por vosotros, qué siente cuando piensa en vosotros o qué piensa. Entonces todas esas cosas las tenéis en el otro canal, en el canal Interactivo de Amor. Si no lo encontráis, me lo ponéis en comentarios y yo os dejaré el enlace, ¿vale? Para que podáis acceder a él. Bueno, por otra parte, también recordaros que tenéis el gabinete al cual podéis llamar a cualquier día de la semana, cualquier momento, en cualquier lugar, ¿vale? Porque están las 24 horas del día. Y bueno, vamos a ver, mirad, nos sale la carta del invierno, nos sale la carta de soltar o suelta amarras y el adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Creo que en la lectura de ayer salió como que tienes que dejar soltar o tienes que soltar una energía que es muy densa y no termina de gustarte, de llenarte, ¿vale? Aquí nos están ya diciendo precisamente más o menos lo mismo, nos está diciendo que hay que soltar amarras. Bueno, fíjate que la primera carta te sale que el invierno y te dice que los meses invernales, es decir, cuando hace más frío donde tú vives, que nieva, que hace mucho frío, que tenéis que pues, salir a la calle con guantes, con bufanda, con gorro porque hace muchísimo frío, te dice que en esa época del año es cuando vas a adquirir conciencia de las respuestas a tus plegarias y afirmaciones. En muchos de los casos, en esa época invernal, sea cuando a lo mejor habláis con alguien o incluso os comunicaréis con alguien y os dará respuestas quizá a alguna de las preguntas que tenéis, ¿vale? Luego la carta de soltar amarras. Te dice que cuando dejas de controlarlo todo, las energías relajadas atraerán rápidamente tus deseos. Intenta no abarcar más de lo esencial, intenta no abarcar más de lo debido. Tienes que saber, Escorpio, que tanto nosotros como el resto del mundo o el resto de la gente tenemos que adaptarnos un poco a la situación por la cual pasamos, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que muchas veces queremos ampliar, ¿no?, nuestras miras o coger más trabajo del que debemos o coger más responsabilidades de las que realmente nos corresponden. Lo que las cartas te quieren decir es que intenta soltar un poquito esas responsabilidades, ¿vale? Intenta no controlarlo todo de esa forma tan estricta. Intenta como delegar o dejar un poquito de lado algunas de las cosas que haces que quizá no haga falta hacer. Te dice que en ese momento, en el momento en el que tú sueltes amarras, sueltes esas, pues todas esas opciones, te dicen que atraerás tus deseos, ¿vale? Y luego aquí ya es cuando ya nos centramos ya un poquito más en cuestión. Te hablan de soltar, de adiós a lo viejo y hola a lo nuevo, de soltar esa energía. Te dice que ha concluido una etapa, una parte de tu vida y que empiezas otra nueva y aún mejor. Sí, Escorpio, empiezas otra nueva y mejor. Simplemente lo único que hay que hacer es, ¿cómo explicarlo? Intentar soltar las energías que no te llenan, pero hablo de energías en general. Bien puede ser trabajo, bien puede ser amistad, bien puede ser familiar o bien puede ser amorosa. Aquí no hablamos de una energía en particular, hablamos de una energía general, ¿vale? Algo lógicamente que no termina de llenarte, no termina de gustarte y eso hace un poco inviable que tú puedas avanzar. ¿Necesitas un amor nuevo? Olvídate del viejo. Suelta esa energía que no te llena y que no te da lo que tú quieres. ¿Que quieres un trabajo nuevo porque el que tienes no te gusta? Deja el que tienes, a ser posible.
Mucha gente no podrá hacerlo, pero en el caso en el que puedas, déjalo y ponte manos a la obra con otra cosa, ¿vale? En el momento en el que dejes atrás esa parte de tu vida que, bueno, pues que es vieja y que hay que dejar atrás, será el momento en el que empieces otra parte nueva, otra vida nueva y aún mejor que la que estás llevando hasta el día de hoy, ¿vale? Bueno, luego nos sale la carta de maestro espiritual y practica, practica y practica. Mirad, son dos cartas interesantes. La primera nos está hablando de que tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación y la espiritualidad. No sé si muchos, no sé si os habéis planteado el hecho de pues, ser tarotistas, ser coach, ser psicólogos, ser, pues no sé, maestro de Reiki o hacer Reiki. No sé, creo que muchos de vosotros necesitáis el hecho de tener que ayudar a los demás para poder conquistar, ¿no? Ese propósito de vida que quizá tienes. Creo que muchos tenéis que cambiar, ¿vale? Fíjate por qué te lo digo, porque la siguiente carta es la de practicando a diario, puedes perfeccionar tus dones y talentos y aumentar tu confianza. Tus dones, Escorpio. Sabes que eres un poco diferente al resto, que tienes algo como especial, algo que llama la atención, que quizá el resto no lo ve, pero tú sí. Y me gustaría que me pusieras en comentarios si es tu caso. Creo que tienes que poner en práctica o intentar dominar esos dones que te han dado, que te han sido dados y que a lo mejor tú, por X motivos, no te has puesto a pensar que es tu propósito de vida, ¿vale? Yo lo hice en su día y, lógicamente, aquí me tenéis. Mi propósito de vida es el que estoy haciendo a día de hoy y creo que, bueno, que estoy logrando conseguir lo que realmente en el día que me propuse cambiar de vida, bueno, pues yo no imaginaba que el cambio iba a ser tan radical, pero para que veáis que todo es posible y que si os proponéis algo, que realmente se consigue. Así que bueno, si vuestro propósito de vida es diferente al que tenéis a día de hoy, intentad poneros con ello, intentad practicar, aprender, hacer cursos, talleres, algo que realmente os ayude a llegar a ese fin que es el que tú quieres realmente para ti. Y luego la última carta nos hablan del vegetariano, nos dicen que es una nueva forma, que el comer, una nueva forma de comer, de alimentarse, nos aportará más energía, salud y claridad y unas habilidades de expresión más poderosas. Bueno, esta carta es simplemente pues, el hecho de que si quieres puedes cambiar tus hábitos alimenticios que nos ayudarán pues quizá pues, a tener un poquito más de salud, un poquito más de claridad y quizá pues las habilidades físicas quizá o de expresión nos ayudan también a que sean un poco más poderosas. Pero bueno, eso ya dependerá de cada uno de vosotros si quiere o no quiere, lógicamente, cambiar de forma de alimentarse. Eso ya dependerá, como siempre digo, de ti, ¿vale, Escorpio? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Te recuerdo que aquí abajo, vais a encontrar el teléfono de mi gabinete, que están ahí para ayudarte las 24 horas del día y que podéis pagar tanto con PayPal como con tarjeta de crédito o de débito y podéis llamar desde cualquier parte del mundo. Ahí tenéis los teléfonos. Vamos a ver qué más información nos da el tarot. Recordad que luego también os sacaré los números para ampliar información y luego un mensaje de tu ángel de la guarda también para ver pues qué nos dice, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, mirad. Lo primero que nos están hablando es de esa frustración que tienes a día de hoy por alguna situación de tu vida. Una frustración que hace que te plantees muchas cosas en tu vida, ¿vale? Quizá el hecho de que estés frustrado con el trabajo que tienes, que estés frustrada por la vida que llevas, que no te guste la relación que tienes. Es decir, hay frustración en tu vida a día de hoy, Escorpio, y seguramente que te estés planteando, como digo, el hecho de cambiar absolutamente algún aspecto de tu vida en particular. Alguno, no sé si
será laboral, económico, ahora vemos, pero cada situación o cada persona será diferente, ¿vale? Para que me entendáis. Fíjate que te sale el juicio. El juicio es una carta que nos hablan o bien de un posible viaje que tienes planeado en estas fechas, o bien también nos está planteando el hecho de, pues eso, de tener la mente hecha un lío y de no saber muy bien qué decisión tomar, ¿vale? Quizá necesites ayuda de un tercero, de una tercera persona me refiero, de alguien que te ayude, porque al lado te sale el hierofante, que precisamente puede ser esa persona que te pueda ayudar a tomar decisiones o a ver si puedes hacer ese cambio en tu vida o ayudarte en general, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque puede que tengas un mentor cerca, alguien que te ayude y que te apoye y que te pueda, pues eso, animar o a ayudarte a tomar decisiones, ¿vale? Puede ser pues tu psicólogo, o puede ser tu mejor amigo, o puede ser tu mejor amiga, tu maestra, no sé. Hay alguien ahí que seguramente que te vaya a ayudar a tomar pues esa decisión que te cuesta o que te está costando tanto tomar. Por otra parte, te sale aquí una situación de alejamiento. Puede que tengas a alguien en tu vida que esté alejado, alejada, alguien que tengas en tu vida que esté como distante, no sale el ermitaño. Es como que sí, está distante, pero tú sigues siendo esa luz que ilumina su camino. Tú sigues siendo esa persona que realmente tiene ahí como un foco, ¿vale? Para él o para ella. Sí, puede ser que esté distante, sí, puede ser que esté pues en una situación de parón estancamiento, pero me da la sensación, por lo que puedo llegar a ver aquí, que esta persona querrá dar señales de vida dentro de poco tiempo. Fíjate que nos sale el as de bastos y el as de espadas. Son dos números unos, es decir, dos ases, dos números unos, dos inicios. La posibilidad de iniciar algo con alguien del pasado estará presente en tu vida. Pero acuérdate lo que te ha dicho el oráculo. Tienes que dejar atrás una situación, tienes que dejar atrás una energía que no te termina de convencer. Esa energía que vas a dejar atrás no tiene por qué ser amorosa, ¿vale? Puede ser de cualquier índole de tu vida, laboral, familiar o amistad. Pero sí que veo yo aquí un ermitaño, una persona que está alejada en este momento, puede ser que haya un contacto cero, pero tú, como digo, sigues siendo esa luz que ilumina su camino. A veces me preguntáis, cuando hacemos consultas personales, a veces me preguntáis el por qué, si tienes sentimientos por ti, no mueve un dedo o no se acerca a ti. Bueno, es difícil, no toda la gente puede o tiene la libertad para poder hacer y deshacer de su vida lo que le apetezca. No todo el mundo puede, ¿por qué? Porque hay personas que tienen a otra persona en su vida, entonces no es libre, no tiene libertad. No puede acercarse a ti de la manera que le gustaría, por lo que sea, por bien porque tiene ataduras familiares o bien porque tiene ataduras laborales, pero a veces no es tan fácil como toda la gente o la gente lo opina. No es todo blanco o negro, Escorpio, no siempre es si me quiere vendrá y si no se alejará. No, puede quererte y estar lejos. Yo creo que esta persona sí que tiene sentimientos por ti, sí que tiene, de hecho me sale el caballo de pentáculos. El caballo de pentáculos es la carta que a mí me indica que una persona es sincera, tiene unos sentimientos sinceros, y la fuerza me hablan también más o menos de lo mismo. Me dicen, aquí hay mucha fuerza, mucho sentimiento y mucha claridad emocional, pero pues hay alejamiento por X motivos, como he dicho, por terceras personas, pues porque a lo mejor hay una situación que no termina de convencer, porque a lo mejor está distante o porque hay un distanciamiento físico. ¿Me entendéis por dónde voy, no? No siempre es tan fácil, para que me entendáis, no siempre es tan fácil como queréis hacerlo ver, ¿no? Porque no es siempre igual. Luego, por otra parte, también nos están saliendo aquí la carta de la Reina de Espadas. Me da que tú quieres tener una conversación porque creo que hay algo pendiente que no se ha solucionado aún. Quiero decir, hay algo ahí
que todavía no se ha solucionado. Una conversación que tenéis que tener por algún tema pendiente. Puede ser que estés esperando una explicación, puede ser que estés esperando quizá, pues no sé, a que se ponga en comunicación contigo para decirte pues realmente lo que pasó. Pero a mí me sale aquí que tú quieres sinceridad por su parte. Es como que quieres que venga, pero si viene que venga sincero o sincera. No quieres medias tintas, no quieres engaños, no quieres mentiras. Aquí no sale la luna. Mentiras, engaños, todo oculto. No quieres ya cosas ocultas, no quieres engaños y más mentiras. Quieres sinceridad a tope y quieres que pues de verdad seas sincero contigo, sincera contigo. Nada más. Eso es lo que tú quieres, sinceridad. Pero claro, para eso hay que tener una conversación. Yo creo que esta persona sí que vendrá al menos a comunicarse y a darte una explicación o, bueno, pues a tener esa conversación que creo que tenéis pendiente y creo que es una conversación, bueno, porque se dará, yo creo que con alguna sorpresa que otra. Puede que te sorprenda alguna de las cosas que te digan, por lo que yo puedo ver aquí, ¿vale? Pues fíjate, te sale la fuerza ahí como con una sorpresa, un regalo, algo que no esperas y yo creo que va a ser sincero de más, ¿vale? Pero bueno, ahí quedará en ti el hecho de que perdones a esta persona, aunque no vuelvas con él o con ella, pero al menos poder zanjar esta energía y, como te ha dicho el oráculo, pues dejar atrás esa energía y empezar una vida nueva y aún mejor que la que tienes. Vamos a ver qué números te salen para el día de hoy. El número 1, el número 9 y el número 5. Y el mensaje de tu ángel. Bueno, recuerda, Escorpio, que para entrar en el ritual que voy a hacer a finales de año de prosperidad, tanto económico como laboral y sentimental, tan solo tienes que estar suscrito al canal. No voy a cobrar nada, voy a hacerlo totalmente gratuito para todos mis suscriptores. Así que en el caso en el que quieras entrar en ese ritual que voy a realizar, te recomiendo que te suscribas al canal. Mirad, el mensaje que os da es milagro. Querido mío, incluso si has perdido todo tu optimismo, no dejes que la esperanza se vaya, porque yo, tu ángel de la guarda, estoy siempre a tu lado. Confíame tus preocupaciones y confía en el poder sanador del amor. Por favor, haz de creer que nunca estás solo. Juntos trabajaremos sobre cada uno de tus problemas. El tiempo todo lo cura, la magia y los milagros están listos para manifestarse. Este es el mensaje que te ha dado tu ángel. Gracias de verdad de corazón por suscribirte al canal, por compartir este vídeo y por estar otro ratito aquí conmigo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.